Queridos amigos, la meditación de hoy vamos a acompañar con esta lectura de Mateo 21, versículo 12. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes le están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y en los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Hasta aquí la lectura de la palabra. Buen día, queridos amigos. Hoy es lunes y tal como le hemos propuesto vamos a seguir meditando acerca de la última semana de Jesús. Antes de su crucifixión estamos transitando la Semana Santa y hoy es el día 4, lunes, ¿sí? Vivimos con muchísima intensidad el día domingo. Sabemos que el domingo Jesús entró a Jerusalén y era realmente algo fabuloso. El pueblo lo recibió, lo veneró como un rey, como Mesías, que vino a salvar su pueblo. Y realmente era algo impresionante como la esperanza que gente puso en esta entrada de Jesús. Jesús entra a Jerusalén, abre camino en este mar de gente, entra al templo, ve algo que lo impacta profundamente y vuelve a su casa. Como estaba por anochecer, antes de la baja del sol, tenía que volver a su casa, vuelve a Betania, donde aparentemente pasa la noche con sus discípulos. A la mañana se levanta y de vuelta se dirige a Jerusalén y de vuelta se dirige al templo. Día lunes sale de su casa Jesús, ve una higuera, se acerca y sucede algo que muchas veces no entendemos. Jesús se acerca a la higuera, empieza a buscar frutos de una manera muy demostrativa. Empieza a buscar frutos, aunque palabra lo aclara con mucha énfasis. No era época de los higos, no era época para que el árbol dé fruto. Sin embargo, Jesús quería mostrar algo. Cada paso de Jesús era importante y algo que lo impactó tanto en el día de ayer, en el día de domingo, algo que vio en el templo, quería demostrar tomando como una imagen representativa a esta higuera. ¿Sí? Se acerca a la higuera, un árbol frondoso con hojas grandes, que tira mucha sombra, que es muy lindo el árbol en sí. Hace imagen como que busca fruto, no encuentra y maldice la higuera. ¿Sí? Sabemos que no pasó ni 24 horas y la higuera quedó completamente seca. Y los discípulos sorprendidos, viendo todo eso por ahí, no comprendieron enseguida qué es lo que sucedió, pero realmente no se enojó Jesús con un árbol, y con más razón que palabra lo aclara que no era época que este árbol traiga sus frutos. Sin embargo, demuestra que puede haber algo tan representativo, tan lindo, un árbol del cual estás esperando recibir un fruto y de repente no da frutos. Y árbol que no da frutos será cortado a su raíz. ¿Sí? Y la higuera en sí, tanto higuera como olivo, como la vid,
son imágenes representativas de Israel, del pueblo de Dios, ¿sí? Y Jesús utiliza esta imagen para decir algo a sus discípulos y de ahí directamente se dirige al templo. Se dirige al templo para hacer algo que no era una explosión de la ira o de cólera momentánea, o un enojo incontrolado, no. Jesús va para hacer algo que contiene un mensaje, algo premeditado, algo pensado, que contiene un mensaje clarísimo. ¿Qué es lo que vio Jesús el domingo que lo hizo maldecir a la higuera, pensando como en una imagen que representa a Israel? Jesús entró en el templo. ¿Qué es lo que vio ahí? Nosotros sabemos que Jerusalén en sí era una ciudad bastante importante. Era un centro de negocios y era una ciudad que tenía aproximadamente unos 100.000 de habitantes. ¿Sí? Los números pueden variar de los estudiosos, pero hablan de más o menos de este número, 100.000 habitantes. Para comparar, sabemos que Roma podría tener en aquel entonces de 150 a 250.000 habitantes. Pero para la época de Pascuas, cuando llegaron todos los peregrinos del extranjero y tenían que acercarse a Jerusalén, tenían que alejarse en Jerusalén por el tema de viaje sabático, ¿no? Para pasar una vez al año la fiesta de Pascuas, todo el mundo tenía que cumplir con este rito, tenía que cumplir con esta fiesta, acercarse a Jerusalén, presentar su ofrenda voluntaria y presentar los impuestos al templo una vez al año. Y era una cosa importante. Todo israelita que realmente profesaba su fe, que practicaba su fe, lo que sea, mínimamente una vez al año, tenía que acercarse a Jerusalén, a esta fiesta, la más importante de todas. Entonces, para aquel entonces se contaban, el número de habitantes en Jerusalén se multiplicaba por 10. Están hablando de alrededor de 1 millón de personas que se contaban para las fiestas de Pascuas en Jerusalén. Un mundo de gente, un mar de gente, una cosa impresionante para aquel entonces. Ahora pueden imaginar que cada una de estas personas tenía que venir y ofrecer un sacrificio. Muchas de estas personas que venían de lejos, obviamente no podrían traer, no sé, una vaca, una oveja, un cordero, un chivito, una paloma, viajando 2, 3 o más meses a veces, ¿no? Entonces la gente se acercaba y tenía dos opciones: o lo compraba en la ciudad o lo compraba directamente en el templo. Sabemos que todo animal que debería ser presentado como sacrificio estaba revisado por los sacerdotes y no tenía que tener ninguna clase de falla, ¿sí? Y, o causalidad, los animales que se traían de afuera generalmente se hallaban falladas, ¿sí? Se les encontraba que un pelito, que una manchita, que no sé qué cosa más. Siempre se buscaba no sé, la quinta pata al perro, pero fue rechazada esta oferta que se traía de afuera. ¿Por qué? Para que comprasen los animales directamente en el templo. Porque los sacerdotes, o sea, la élite sacerdotal, brindaba esta clase de servicio a los fieles, de comprar animales directamente en el templo. Obviamente animales que se vendían en el templo ya eran revisadas y por más que tenían toda clase de fallas, obviamente ya estaban a priori aprobadas por los sacerdotes porque ellos mismos los vendían. Ahora, ¿dónde estaba el negocio? Dicen que los estudiosos y los historiadores que los animales que se vendían en el templo se vendían a un precio 10 veces superior
al precio del mercado. O sea, si un cordero, no sé qué precio podemos poner, imaginario, ¿no? Podría valer en el mercado, no sé, $1000. Un cordero, un animal más grande, en el templo el mismo animal se vendía a $10,000, o sea, 10 veces más. Y era obviamente la gente se enojaba, reclamaba, pero no le quedaba otra, porque todo otro animal que ellos traían resultaba rechazado. Entonces, ¿qué sucedía? La gente tenía que comprar sí o sí, no le quedaba otra. Y una vez al año la gente cerraba los ojos y con los ojos cerrados compraban este animal. Pero ahí sucedía otra cosa, los que venían de afuera para comprar animal se le vendía solamente con la moneda nacional. Y causalidad, uno iba a cambiar sus dólares, suponemos, dólares, y decía, bueno, ahí tenés 80,000, vendeme, ahí tengo $1,000, dame 80,000 pesos. Y te decían, no, ¿sabes qué? Acá en el templo tenemos otra plaza, tenemos otro precio, no se vende el dólar a 80 pesos, se vende el dólar a 30 pesos. O sea, 3 veces menos. Y uno dice, me venden animal con un precio 10 veces superior, me toman moneda con un curso 3 veces inferior, o sea, me venden un animal al final 30 veces más caro que el precio del mercado. Ahora, imagínense 1 millón de personas haciendo esta clase de transacciones. Un negocio, no millonario, multimillonario, se llenaban, la élite sacerdotal se llenaba de dinero para fiestas pascuales, se llenaba de dinero de verdad. Era un negocio multimillonario, cientos de millones de dólares, si sería hoy en el día. En aquel entonces no era menos, ¿sí? Entonces, lo que sucedía, bueno, esta clase de negocios sucios. Entonces, cuando Jesús entra en el templo, observa esta situación, ve esta gente indignada, la gente devota, la gente que vino a expresar su fe, la gente que vino viajando, superando las distancias y toda clase de peligros, llegaba a Jerusalén para expresar su fe, para acercarse al lugar sagrado, para observar el templo de Dios. De repente se chocaba con esta avaricia terrible que llenaba de amargura su corazón. Se daban cuenta que de su fe, de su deseo de alabar a Dios, alguien quiere hacer un negocio redondo. Y obviamente Jesús se indignó. Jesús se indigna. Y te digo, si querés ver un Dios indignado, hacete negocio con la fe. Si querés sentir su ira, anda y aprovecha de aquellos que vienen a adorar a Dios. Mucha gente vino para tener este privilegio de adorar a Dios en el templo consagrado a Dios, en esta ciudad santa, en este lugar consagrado y santificado, y se encontraban con una situación que alguien quiere aprovecharse de su confianza, alguien quiere aprovecharse de su sentimiento religioso, alguien quiere aprovecharse de su fe, haciendo negocio, haciendo mercadería de la fe. ¿Y quién eran? Eran sacerdotes, eran ministros de culto. Era lo peor. Cuando te trata de engañar, no sé, un vendedor de seguro, bueno, te irrita. Pero cuando te trata de engañar un ministro, es devastador. Es totalmente destructivo. Saben que en una oportunidad me pasó que un ministro me invitó a una cena. Me sirvió una cena espectacular. Él estaba con su esposo, yo vine con mi esposa, pasamos una tarde muy linda, una cena muy amistosa. Todo estaba espectacular hasta tanto nos llegamos a la hora de postre y la frutilla del torta, que era la frase del ministro que dijo, bueno, amigo querido,
Y yo ya estaba feliz, un ministro de esta talla de repente me brinda su amistad, me abre su casa, me sirve una cena espectacular, me dice, bueno, pero ahora ¿sabes qué? Te quiero hacer una oferta de la cual no vas a poder rechazar. Te quiero ofrecer un negocio fabuloso, una inversión de una pavada de $4,000 y podés ser parte de un club elite de un escritor norteamericano, no voy a mencionar cuál, cómo es su nombre, y te vas a pertenecer a un club de élite intelectual de este escritor, de este motivador tan famoso, y podés poner su logo en el negocio, y todo el mundo va a ver que perteneces a esta clase de élite, y lo más importante, vas a poder ganar un porcentaje de toda esta gente que podés invitar, vos siendo profesional, vos y tu esposa, que conocen tanta gente. Imagínate qué dinero podés hacer. Vas a ganar 10% de cada persona que invitas, y de cada persona que van a invitar ellos, vas a ganar un 5% más de primera, de segunda línea. Me empezó a hablar de este negocio, y de repente me di cuenta que toda esta tarde hermosa, que toda esta charla amena y predisposición amistosa tenía un solo propósito: hacerme gastar $4,000 o un número más o menos alrededor de un número semejante, no me acuerdo bien, pero se trataba de eso, de gastar, no sé, 3, 4 o $5,000 para entrar con tal para que este ministro gane su miserable porcentaje de $300 o $400. La verdad, me chocó mucho. Te choca mucho cuando vos, ¿por qué no aceptas una persona como tal? Cuando es un vendedor, es un vendedor, pero cuando es un ministro de culto, es una confianza especial. Y cuando se abusan de esta confianza, es devastador, es destructivo. Uno no puede creer que eso puede suceder, porque uno automáticamente confía. Cuando un ministro de culto dice que no sabes cómo predico yo. Si yo quisiera, podría pelar esta congregación en cuestión de días. La verdad, esta gente tiene que ir presa. Es impresionante. Cuando Jesús vio esta situación, cuando Jesús vio este patio de gentiles lleno de animales, este templo que tenía que ser templo para las naciones, y patio de gentiles era el lugar a donde la gente de otra raza, de otra nación tendría que venir y adorar a Dios, y venían para adorar a Dios de Israel, y tenían que estar parados en medio de vacas, en medio de corderos, de ovejas, en medio de animales. Imagínense los animales haciendo sus necesidades, tirando excrementos al piso, y la gente pesando todo eso, y los animales pesando y llevando por todo lado olor terrible, ruido de animales, griterío de gente. Todo esto es lo que sucedía en el patio de los gentiles, y lo ve Jesús. Y se enciende su ira, se enoja, arma un látigo y empieza a sacar de este patio, a golpes, empieza a sacar estos animales, rompe estas mesas, levanta, tira por abajo las mesas de cambistas, el dinero esparcido y tirado por el piso, las palomas volando, saca Jesús y proclama: la casa de mi padre tendría que ser una casa de oración. La convirtieron en una cueva de ladrones. Saben que muchas casas que fueron levantadas y edificadas con tal para ser una casa de oración, lugar para adorar a Dios, hoy en día se convirtieron en cueva de ladrones. La verdad que es repugnante, es una lástima ver el estado de cristiandad de hoy. Pero lo tenemos que reconocer. No hay que tapar, no hay que meter la mugre bajo la alfombra. La iglesia hoy en día necesita una reforma más grande aún de la de Lutero, porque lo que está sucediendo hoy es que
más que un templo. Pueden ir para cualquier fiesta religiosa ahora, para las Pascuas. Bueno, estamos en cuarentena, pero en cualquier otra oportunidad acercarse a la Basílica de Luján, algún otro centro importante para confesión de fe católica, apostólica romana. ¿Y qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver toda clase de ladrones y parásitos que se acercan al templo para vender de todo. Le venden de todo, le venden estampitas, le venden rosario, le venden las vírgenes de todo tipo. ¿Qué virgen querés? ¿Querés de satanudo o que te ata todo? Te vende de todo, es una brujería. Te venden incluso elementos de brujería y magia negra. Te venden velas, te venden aceites, te venden de todo. Y no solamente, no solo los elementos que te venden. Podéis ir a cualquier otro lugar. Ya de Iglesia Universal solo Vago no está hablando. La verdad es una vergüenza ajena ver a esta gente vendiendo la sal consagrada, el jabón que te limpia del pecado, el aceite de Jerusalén, el agua de no sé de dónde. Es una vergüenza. Pero ¿sabes qué? No es menor vergüenza cuando un pastor evangélico vende un frasco de alcohol en gel, un frasco consagrado que te salva de coronavirus por 10,000 pesos. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es más que una vergüenza, es un delito, es un abuso de confianza, es un delito. Y estos vendedores de unciones, vendedores de sanidades, vendedores de prosperidad, vendedores de posiciones de privilegios que vende de todo. Iglesia Universal vende el aceite, el jabón, el agua, el aceite, no sé qué, pero en muchos templos protestantes venden la unción. Haced inversión. Es la hora de siembra, es hora de sembrar. Es la hora de invertir en el reino, aprender a manipular tu fe, aprender a manipular al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te enseña? Manipular la fe. Manipular a Dios, al Espíritu Santo. Y ellos venden. Te venden ilusiones, te venden mística, te venden unciones, te venden sanidades, te venden prosperidad. No es que no hay prosperidad en el reino de Dios, sí hay. No es que no hay unción, sí hay. No es que no hay sanidades, sí hay. Pero estos te venden. Y obviamente como son mentirosos, no pueden ministrar ni prosperidad, ni unción, ni sanidad, ni nada de estilo. Los pastores que forman en sus congregaciones pirámides financieras y a los más pobres hacen vender su última bicicleta para hacer una inversión económica, para invertir en el negocio, y vas a vivir dignamente, sabiendo que no va a vivir dignamente, que va a perder lo último, pero con tal que él cobra su miserable porcentaje, hace que la gente pierda su dinero. Pastores vagos, que cobran y que no hacen nada y cobran por cada paso que están haciendo, por cada charla pastoral, por cada visita que cobran. Es una vergüenza. Los misioneros acomodados en las agencias, misioneros que nunca van a la misión, misioneros que nunca van a una obra misionera, misioneros que nunca formaron una obra misionera, que nunca plantaron una iglesia, misioneros que único que hacen es se meten en las iglesias porque es ahí donde la palabra misionero produce un efecto, abre billetera. Te dicen misionero y uno automáticamente va a buscar dinero porque está presente esta imagen de la gente consagrada. Sí hay la gente consagrada, sí conozco misioneros que van por 10, por 15 veces, hacen viajes misioneros y ya su salud no le da más. Los médicos no le permiten porque sufrieron, no sé, 10, 15 veces la malaria, no pueden ir.
tienen prohibido y sin embargo emprenden nuevos viajes arriesgando su salud y su vida. Estos son misioneros, pero estos otros son acomodados, son parásitos que se pegaron al cuerpo, se meten en las iglesias porque es ahí donde hay gente que les brinda confianza, es ahí donde están cómodos, es ahí donde pueden hablar de una manera muy linda, muy bien vestidos, muy elocuente, pueden chamullar a la gente y pueden sacarle dinero. Son profetas itinerantes que también viajan y pasan de iglesia a iglesia, de casa en casa. Hace poco me llamó un amigo, un ministro, que también habló de una iglesia. Dice: Alex, mi amigo, un pastor, no sabe qué hacer. Entró un profeta, se mete en las casas de los hermanos y por ser profeta le brinden alojamiento, le dan de comer, le dan dinero, le sostienen por meses y no se va. Y cuando ya en una casa no aguantan, pasa a otra casa. Dice: me tiene loco a toda la iglesia y no se va. No sabemos qué hacer, no tiene vergüenza este tipo. Estos profetas itinerantes, vagos, metidos en las casas, cuando emprenden sus viajes misioneros, de repente, si es verano, van para Bariloche o Villa Langostura. ¿Sí? Si es invierno, van para Cataratas, lindos lugares, lindos centros turísticos. Es una cosa muy rara. Hoy en día hay más misioneros que van para Estados Unidos e Inglaterra que para África o para países musulmanes. Hay muchos vagos. Lamentablemente, la iglesia se convirtió en un refugio para los vagos, para los parásitos, para falsos profetas, para falsos ministros. Y la verdad es una situación repugnante, es lo que tanto provocó tanta ira del Señor Jesucristo, que ninguna prostituta, ningún recaudador de impuestos le provocó este sentimiento, pero los religiosos que se convierten en un obstáculo para que otras personas puedan acercarse a Dios, los religiosos que tendrían que brindar su vida en el servicio, poner su vida en la misión, los ministros, los sacerdotes, los servidores de culto, se convirtieron en aquellos que palabra dice, por la culpa de los cuales el camino de la verdad está blasfemado. Y hoy en día intentas hablar con una persona de la fe, si me quieres sacar un diezmo, me quieres sacar dinero. Si palabra un ministro religioso se convirtió casi en un sinónimo de un estafador. ¿Por qué eso? Por la culpa de estos. No estoy hablando que no tenemos que servir de manera económica. No estoy hablando que no tenemos que bendecir a los que sirven duramente y los que son dignos de doble o triple salario, dice la palabra, los tenemos que bendecir muy abundantemente. Pero lo que denuncia Jesucristo es justamente estos abusadores, estos parásitos, estos ladrones, estos mercancieros que convirtieron la fe en una mercadería, que con la fe, con una devoción de uno, tratan de hacer negocio, con una confianza que uno brinda a un ministro, se abusan de esta confianza. Y créeme, Jesús no pasa por alto estas situaciones. Cada ministro, cada persona que hace estas cosas va a sentir la ira de Dios descargada sobre su vida. No porque le deseo que esto suceda, sino porque Dios mismo dijo esto. Porque impactado por esta imagen, él sale de su casa, marca una higuera, dice: miren, lindo fruto, lindo árbol, aparenta dar un buen fruto, pero no tiene un fruto, será maldito. Y este día se secó. Y como contracara a una fe, a una religión vacía, a una religión muerta, a una religión avara y sin fruto, Cristo muestra otra cara. Cristo vuelve con sus discípulos después de echar a todos estos ladrones del templo, vuelve a su casa, a Betania. De repente los discípulos ven a esta higuera seca.
Dijeron, wow, Señor, mira esta higuera seca. Y dice, ¿por qué se sorprenden? Tengan fe. Si tendrán fe, harán cosas aún mayores. Pueden decir a esta montaña que se arroje al mar y tendrá que obedecer. La fe que hace cosas milagrosas, la fe de milagros, la fe que trae sanidades, la fe que hace convertir las naciones, es contracara. Es contracara a una fe, a una religión muerta, una religión ávara, y la contracara de eso es lo que trae Jesús, la fe viva, la fe dinámica, la fe que nosotros tenemos que tener, la fe que tenemos que vivir hoy en día en medio de toda esta situación tan complicada. Tenemos que saber si depositamos nuestra fe, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, que si reconocemos que Él murió por nuestros pecados, lavándonos de todos nuestros pecados. Si entregamos y sometemos nuestra vida a Él como a nuestro Dios, entregándola por completo, diciendo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, entra en mi vida con tu Espíritu Santo, toma mi vida. Y van a experimentar este bautismo por el Espíritu Santo. El Señor va a llenar su vida con su Espíritu Santo y van a vivir esta fe verdadera que puede mover montañas. Y a esto el Señor nos está llamando a vivir una fe genuina que puede mover montañas. Y te invito, querido amigo, amiga, que vives una fe que mueve montañas, que dejes de lado una religión muerta. ¿Sabes cómo distinguir un falso profeta de un verdadero, un falso ministro del verdadero? Porque pueden estar vestidos de la manera igual, pueden hablar casi de la misma manera, igualmente elocuentes. Más te digo, el buen vendedor de fe es más elocuente que el otro. Pero ¿sabes cómo va a terminar? El avaro, el ladrón, el parásito siempre va a terminar en una siembra, siempre va a terminar en una ofrenda, siempre va a terminar en dinero y en su provecho propio. Y el que te busca a vos, el que busca acercarte a Cristo, donde hay salvación, donde hay ríos de agua viva, donde hay milagros, donde hay Espíritu Santo, va a estar interesado en vos. Va a estar interesado en tu salvación, en que conozcas al único Dios vivo y verdadero, al Jesucristo el Salvador. Porque es ahí donde hay vida, es único camino al Padre, es ahí donde se mueven montañas, y es esta vida y esta fe que tienes que tener. Y obviamente cuando vas a tener esta fe y vas a conocer al Dios vivo y verdadero, te vas a juntar con otros amigos que también profesan la misma fe, y de la manera unida van a alabar al mismo Dios, y van a involucrar a sus finanzas para bendecir a muchas personas, para hacer la obra de Dios. Y es maravilloso, y el Señor realmente lo va a tomar como una siembra y va a multiplicar sus recursos. No hay que confundir las dos cosas, hay que tener este discernimiento espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, tu casa, que Dios te rodee con sus ángeles, que realmente la enorme y gran bendición de Dios venga a tu vida. En el nombre de Jesús te estoy bendiciendo. Amén.